Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cintia Rolón, soy R2 de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco y este Ateneo lo realicé por mi pasaje por el servicio de bacteriología y se denomina urocultivo resistencia en pacientes ambulatorios. Bueno, primero vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poco de la infección del tracto urinario y de la clasificación de los diferentes ITU. Vamos a hablar un poco del urocultivo, hay un pantallazo de la toma de muestra y el procesamiento, y con respecto al diagnóstico microbiológico y el tratamiento, teniendo en cuenta los criterios de jerarquización y el tratamiento empírico. Y por último vamos a ver la estadística del laboratorio central a partir de análisis y la comparación de datos. Bueno, las infecciones del tracto urinario son las infecciones que más frecuentemente afectan al ser humano. Tienen una variedad de entidades clínicas que tienen en común la presencia o la invasión de microorganismos patógenos en cualquier parte del tracto urinario, incluyendo riñones, uréteres, vejiga o uretra. Hay factores predisponentes a padecer infecciones del tracto urinario, generalmente en pacientes que tengan alguna obstrucción del tracto urinario, como cálculos o hiperplasia de la próstata, también en pacientes diabéticos o en pacientes con edad avanzada. Es de mayor prevalencia en la mujer, generalmente en la mujer en la edad fértil, y las ITU son las infecciones más frecuentes en las pacientes embarazadas. Los microorganismos patógenos más frecuentes en pacientes ambulatorios, que principalmente en las mujeres de edad fértil, van a ser en más del 80% por Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Streptococo de beta hemolítico del grupo B y menor frecuencia la Klebsiella Enterobacter proteus. Con respecto a las clasificaciones, las ITU se pueden clasificar en 4 grupos de acuerdo a la etiología. Pueden ser infecciones nosocomiales o adquiridas en la comunidad. De acuerdo a los factores de riesgo de los pacientes, pueden ser complicadas o no complicadas. De acuerdo a la localización, pueden ser infecciones urinarias bajas, como cistitis, o altas, pielonefritis, y de acuerdo a si tienen o no síntomas, van a ser infecciones urinarias sintomáticas o asintomáticas. Una infección del tracto urinario recurrente se va a definir cuando aparecen con una frecuencia ITUS, con una frecuencia de 2 o más ITUS en los últimos 6 meses o más de 3 ITUS en el año. Acá es importante diferenciar entre una reinfección de una recaída. Una reinfección va a causar la infección un microorganismo diferente a microorganismo que había causado la infección anterior, y generalmente se da a partir de las 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento. En cambio, una recaída se va a dar por el mismo microorganismo que no ha sido erradicado, y generalmente se va a dar dentro de las 2 primeras semanas post tratamiento. Por eso es importante el control de un urocultivo después de la finalización del tratamiento. Y generalmente está asociado a pacientes que tengan algún factor de riesgo, tanto algún factor de riesgo tanto estructural o funcional en su aparato eh, urinario, digamos.
Bueno, con respecto a las ITUS no complicadas, son infecciones agudas que pueden ser esporádicas o recurrentes y puede ser del tracto inferior o superior. Y las ITUS complicadas van a estar, generalmente van a estar asociados a pacientes que tengan factores de riesgo que lleven a una mala evolución de esta infección, generalmente pacientes que tengan alguna obstrucción renal o cálculos o alguna hiperplasia de próstata. Y generalmente en las, bueno, después están las infecciones bajas, la cistitis, que se va a va a haber un síndrome miccional que está compuesto que está incluida la disuria, la colaquiuria, el tenesmo y la urgencia miccional. Generalmente en las pacientes que no tengan factores de riesgo y que presenten un primer episodio de cistitis, no hace falta un urocultivo de confirmación de la infección. Por lo tanto, es importante que se sepa el patrón de la etiología y de la sensibilidad para poder realizar un tratamiento empírico con respecto a la población en donde pertenece. Después, las infecciones altas, como pielonefritis, ya se manifiestan con, además de dolor, con síndrome miccional, también aparece fiebre, náuseas y vómitos, que son los que se van a diferenciar de las infecciones bajas. Por otro lado, tenemos las bacteriurias asintomáticas, que las bacteriurias asintomáticas se van a definir por la presencia de un urocultivo positivo en ausencia de síntomas, que puede presentar con o sin reacción inflamatoria en el examen en fresco. En las mujeres se necesitan al menos 2 urocultivos consecutivos con un recuento mayor o igual a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, y en cambio en el hombre con un solo urocultivo con un recuento mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, ya se puede diagnosticar. En este caso no se trata a todas las bacteriurias asintomáticas, solo se va a tratar a ciertos casos especiales, a ciertos casos determinados. Si bien en pacientes diabéticos es frecuente las bacteriurias asintomáticas, no se evidenció que con un tratamiento disminuya esa frecuencia de las ITU, lo mismo que pasa en las mujeres, en las mujeres menopáusicas o mayores de 65 años, que un tratamiento no va a disminuir la frecuencia de esas infecciones urinarias. Por lo tanto, solo se va a recomendar el cribado y el tratamiento a pacientes que tengan factores de riesgo, como pacientes que tengan alguna alteración del tracto urinario o pacientes que se vayan a someter a cirugías urológicas que tengan que puedan llegar a causar bacteriurias asintomáticas. Y también es muy importante, principalmente en las mujeres embarazadas, porque en estos casos hay una prevalencia de bacteriurias asintomáticas de un 2 a un 7%. Por lo tanto, en las mujeres embarazadas se recomienda la búsqueda de estas bacteriurias asintomáticas al menos una vez entre la semana 12 y 16 del embarazo, preferentemente en el primer control prenatal, y solo se va a realizar un control trimestral si la paciente presenta factores de riesgo. No está muy clara la relación, pero se cree que hay un aumento del riesgo de la relación entre una bacteriuria asintomática con un aumento de riesgo para un parto prematuro o bebés con bajo peso al nacer. Y al no tratarse en estas mujeres embarazadas la bacteriuria asintomática, en ausencia de tratamiento van a poder llegar a desarrollar cistitis y hasta incluso pielonefritis.
Entonces, en esta población de pacientes embarazadas sí es importante un tratamiento que va a ser nitrofurantoína, pero siempre y cuando se tiene que tener en cuenta que no se puede dar en el tercer trimestre, porque la nitrofurantoína atraviesa la placenta y puede llegar a provocar una anemia hemolítica en el recién nacido. Se puede dar cefalosporinas orales como la cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación oral, o ampicilina sulbactam. Bueno, con respecto al urocultivo, un poco de la toma de muestra y procesamiento, sabemos que las condiciones del paciente ambulatorio tiene que estar garantizado un aseo genital previo, que preferentemente sea la primera orina de la mañana, de chorro medio, obtenida en un frasco estéril, y siempre tener presente que tenga que ser antes del inicio del tratamiento antibiótico. El procesamiento del servicio, lo que se hace, se siembra en el medio CLD, que como las infecciones urinarias están en un 80 o un 90% provocadas por enterobacterias, van a crecer las bacterias gram negativas en el CLD, preferentemente, y los cocos gram positivos. Se hace por una siembra por agotamiento, y se incuba 24 horas a 37 grados Celsius. Luego se hace la tira reactiva, se marca el pH y la densidad, leucocitos, nitritos, sangre. Hay que tener en cuenta que a pH extremos menor a 5 o menor a 8, y a densidades bajas menor a 10 a 1010, pueden disminuir significativamente. Eh, Entonces se incorpora la orina, el 10 mililitros de 1000 RPM, y se suspende el celular para realizar un examen de cuerpo en donde se van a observar las células, se van a observar si hay reacción inflamatoria con un punto de corte de 5 leucocitos por campo en 40 por. También van a observar si hay gérmenes, si hay levaduras, si hay tricomonas. Y en el GRAM, si bien es más útil en aquellos casos en donde se observa en el examen inflamatoria, pero que no haya crecido, no haya repuesto en el cultivo después de las 24 horas, entonces el GRAM va a orientar a que otros, que pueden ser microorganismos que necesiten requerimientos especiales, entonces aquí se va a ver a qué otros medios de cultivo se puede cultivar. Y con respecto al diagnóstico microbiológico y el tratamiento, los criterios de jerarquización para los adultos van a tener un corte de 5 mayores, 5 milímetros por campo, con un punto de corte de mayor a 10, un recuento de mayor a 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, en donde en esta situación sí se va a jerarquizar cuando se encuentra mayor a 5 polimorfos nucleares, pero con un recuento menor a las 10 no se jerarquiza. Y en caso de que haya menos de 5 polimorfos nucleares por campo y un recuento mayor a 10 a la 5, hay que evaluar en el contexto clínico de la paciente, con un recuento entre 10 a la 4 y 10 a la 5, generalmente puede tratarse de una contaminación, entonces se debe solicitar nueva muestra, y con un recuento menor a 5 polimorfos nucleares y menor a 3 unidades formadoras de colonia, tampoco se jerarquiza. Y en las ITU generalmente son infecciones monomicrobianas, entonces en aislamientos polimicrobianos se debe repetir la muestra extremando extremo, pero en caso de que sea una infección urinaria baja no complicada, porque en caso de que sea complicada o alta,
Ya al aislar polimicrobianos se debe seguir a los dos microorganismos. Y los criterios de jerarquización tienen distintos valores de corte, ya con un recuento mayor a 10 a las 4 unidades formadoras de colonias, cuando 30 polimorfos nucleares se jerarquizan, después que tenga menor a 5 polimorfos nucleares, se va a evaluar si se pide nueva muestra, y con un recuento de 10 a la 3 a 10 a la 4, más o menos 5 polimorfos nucleares, se va a evaluar el contexto clínico, de 10 a la 4 y más de 5 polimorfos nucleares. En caso de que tenga menos de 5, no se jerarquiza, lo mismo que en la frecuencia de la placa se puede dividir en 4. Marcelo Maciel, que pregunta. Bueno, entonces el diagnóstico va a estar basado en la clínica del paciente, más el sedimento con un fresco más de 5 leucocitos por campo de 40 por, y el urocultivo, que es la confirmación diagnóstica, y a partir de ahí para conocer el germen causal se hacen las pruebas de identificación y para realizar un tratamiento se realiza el antibiograma. Entonces, con respecto a la serie de pruebas de identificación, para los bacilos gram negativos, la serie básica sería citrato, ¿Qué crees? No TSI, te escucho porque estoy escuchando esto, ¿verdad? lía, urea y ¿La tele? ¿Apagada? Ya la estoy mirando. Bueno, y con respecto al antibiograma, en el antibiograma Marcelo Maciel, ¿en cuántas partes se puede dividir la placa? En 4. En 4 se puede o contar número relativo de contagio de una colonia, pero puede creer que tiene un puntual, porque no sé si dividir mucho más vas a poder hacer una de un día a la quinta. Creería que no, porque en 4 hasta ahí se ve bien justo, después como ya. Bueno, con respecto al antibiograma, en el servicio de microbiología acá, el de laboratorio central, se utiliza cefixima, ampicilina sulactam, cefotaxima, que se debe utilizar, o sea, la cefalosporina de tercera se debe ubicar estratégicamente y en el medio el beta-lactámico más inhibidor para que sí se encuentra un efecto, una inhibición entre la cefalosporina de tercera con el beta-lactámico más inhibidor. Se puede tratar de un mecanismo de una beta-lactamasa de espectro extendido, de una BLE. Al lado de la cefotaxima se coloca la cefoxitina, para reconocer el mecanismo de resistencia AMC, si se encuentra un efecto pared entre la FOC y la cefotaxima, y además se coloca trimetroprima sulfa, ciprofloxacina y nitrofurantoína. En otra placa se coloca la fosfomicina, la cefazolina, la ampicilina y el colistin. El colistin en este caso solo se va a colocar para identificación y para evidenciar mecanismos de resistencia. En cuanto a la cefazolina tiene 2 puntos de corte para 3 situaciones clínicas diferentes, teniendo en cuenta si la infección urinaria si es una infección urinaria baja no complicada,
o si es distinta a una infección urinaria baja no complicada. En este caso también se utiliza como predictor de como predictor de sensibilidades las cefalosporinas orales. En caso de que dé sensible, se puede utilizar la cefalotina, que es una cefalosporina de primera generación, que es oral, pero cefalexina, perdón. Que es una cefalosporina de primera generación que es oral, pero en el caso de que dé resistente y se quiera usar el antibiótico en una cefalosporina oral, se debe, se debe probar individualmente siempre y cuando no haya presencia de ableo, porque si hay presencia de ableo va a ser resistente a todas las cefalosporinas. Bueno, entonces para el tratamiento empírico hay que tener ciertos factores en cuenta para la hora de elegir el antibiótico. Hay que conocer la etiología más probable, hay que conocer la resistencia y la sensibilidad de la población con la que se trabaja, y los datos clínicos del paciente, la edad y el uso previo de antibióticos. No está recomendado si la resistencia de ese antibiótico supera el 20% en infecciones bajas, como cistitis, y no está recomendado si supera el 10% para infecciones altas, como pielonefritis. Entonces, con respecto a la estadística del Laboratorio Central del año 2021, justamente lo que decía antes, que es importante conocer la resistencia y la sensibilidad y los microorganismos que generalmente se presentan para poder establecer un tratamiento empírico adecuado con la población que se está trabajando. Entonces, lo que se hizo con el análisis de datos de los urocultivos, se identificaron los microorganismos aislados en los urocultivos procesados en el año 2021, y los resultados de la sensibilidad y de la resistencia de los antibióticos utilizados que anteriormente les mostré. En el año 2021 hubo un total de urocultivos procesados de 7.785, de los cuales el total de positivos fueron de 868, es decir, del total de urocultivos se obtuvo un 11% de aislamientos con algún germen. Dentro de los patógenos más frecuentes está en primer lugar la Escherichia coli. Del total de 868 urocultivos positivos, 611 correspondían a Escherichia coli con un 70%, seguida la Klebsiella pneumoniae, tercero los Streptococcus del beta hemolítico del grupo B, y el Staphylococcus saprophyticus en cuarto lugar, y en menor frecuencia los demás uropatógenos. Entonces, con respecto, como la Escherichia coli es el de mayor frecuencia, se analizó la resistencia general de la Escherichia coli a los antibióticos utilizados, siempre, como ya dije antes, teniendo en cuenta que la resistencia no debe superar el 20% para las infecciones bajas, ni el 10% para las infecciones altas, y se ve que la resistencia de la ampicilina tiene un 57%, trimetoprima sulfa tiene un 31% y la cifra tiene un 22% de resistencia. Estando la nitrofurantoína con un solo por ciento de resistencia, y la ampicilina sulbactam con un 8%, y la cefazolina con también 8% de resistencia, están debajo del 10% o sea que son antibióticos que se van a poder utilizar, son adecuados para la utilización, ya que no superan ni el 10 ni el 20%.
También tener en cuenta que a pesar de, además de que la ciprofloxacina tiene una resistencia mayor al 20%, a partir del año 2018, la FDA, que es el grupo de administración, es una entidad de administración de alimentos y antibióticos, largó un comunicado para contar los efectos adversos de la fluoroquinolona, como la ciprofloxacina, que eran más los efectos adversos de los beneficios que traía. Entre los efectos adversos estaban las tendinitis, artralgia, había efectos en el sistema nervioso, como alucinaciones, ansiedad, generaban hipoglucemia grave. Entonces, a partir del 2018, lo que se hace es, además de que su resistencia es mayor al 20%, en nuestro caso, por ejemplo, igual se recomienda evitar el uso de la ciprofloxacina, a menos que no puedan darle otros antibióticos comúnmente utilizados para estas infecciones. Por otro lado, en el año 2018, el Servicio de Microbiología de acá del Laboratorio Central hizo el mismo análisis. En ese caso, el total de euros cultivos procesados fueron de 6.967, con un total de aislamiento positivo de 904. Es decir, que del total de urocultivos, un 13% eran positivos, en comparación con el 2021, que dieron un 11%. Y con respecto a los microorganismos aislados, seguía siendo la Escherichia coli en primer lugar con un 66%, que del total de los positivos 904, 597 eran de Escherichia coli, pero en ese caso el estafilococcus estaba en segundo lugar y ahora en el 2021 pasó a estar cuarto, digamos. Y en comparación con el porcentaje de resistencia de la E. coli, también se ve que la misma resistencia está en primer lugar con un casi 64% la ampicilina, le sigue la trimetroprima sulfa con un casi 40% y la cipro en tercer lugar con un 23%. En comparación con los del 2021, sigue siendo de la misma manera y con unos porcentajes similares. En el laboratorio central se tiene una población en donde hay un porcentaje alto de mujeres embarazadas que se realizan los estudios trimestrales. Entonces, del total de urocultivos procesados en el 2021, del total de aislamientos positivos que eran 868, de estos 868, 229 eran pacientes embarazadas. Es decir, que del total de positivos, el 26% eran mujeres embarazadas. Y al analizar los microorganismos más frecuentes, sigue siendo la Escherichia coli en primer lugar, con un porcentaje de 66%, y en este caso está en segundo lugar el estreptococo beta-hemolítico del grupo B, que puede deberse a que justamente se hace el estado de portación del Streptococcus agalactiae entre la semana 35 y 38 de las embarazadas. Y al analizar la resistencia también coincide con el resto de los pacientes, que sigue en primer lugar la resistencia a ampicilina con un 55%, trimetroprima 24% de resistencia y cipro con un 16%. En este caso, la cipro no supera el 20%, pero justamente por lo que comenté antes, que causa bastantes efectos adversos y no está recomendado su uso. Además, en las embarazadas. Entonces, según los datos obtenidos, los antibióticos para tratamiento empírico van a ser en primera línea la nitrofurantoína y la fofo, y las cefalosporinas orales con ampicilina sulbactam. Tener en cuenta que en las mujeres embarazadas no se le puede dar nitrofurantoína en el tercer trimestre, ni tampoco se le puede dar trimetroprima sulfa ni en el primero ni en el tercer trimestre.
Este es un artículo que encontré que es de Córdoba, que se hizo en el año 2021, que se analizó el perfil etiológico y la sensibilidad antimicrobiana en infecciones urinarias de la comunidad de la ciudad de Córdoba. Ellos analizaron la sensibilidad antimicrobiana de los pacientes de la comunidad, de pacientes desde enero del 2016 a diciembre de 2017. Ellos lo que hicieron fue, de todos los pacientes, hicieron un criterio de inclusión y de exclusión, y de esos, de los 3.600 urocultivos que entraron, solo consideraron a 1.740 que cumplían esos requisitos. Dejaron afuera a las embarazadas y a aquellos pacientes que tenían algún problema en el tracto urinario. Y ellos llegaron a la conclusión, sus resultados fueron que la Escherichia coli fue también el microorganismo de mayor frecuencia, con un 80%, y que la resistencia en los antimicrobianos fueron de un 47% a la AMPI, un 29% a la trimetroprima sulfa y un 15% a la cipro. Es decir, que coincide exactamente igual a nuestra población. Ellos acá obtuvieron un 80% E. coli, de mayor frecuencia. Ellos lo que hicieron fueron separar por grupos etarios, pero se ve claramente que la ampicilina en todos los grupos etarios tiene la mayor tasa de resistencia, entre un 55 y un 70%. Y con respecto a la trimetroprima sulfa y la cipro, también lo mismo, en todos los grupos etarios se evidenciaba la mayor resistencia de esos dos antimicrobianos, y de la nitrofurantoína se evidenció que no tiene casi resistencia en ningún grupo etario. Bueno, entonces, como conclusiones, que la infección del tracto urinario es una patología que afecta a la gran mayoría de la población, que los pacientes ambulatorios generalmente van a presentar infecciones bajas no complicadas, que la Escherichia coli va a ser el principal patógeno de mayor prevalencia, y que justamente es muy importante conocer la resistencia de los antimicrobianos y de la etiología, conociendo la población en donde se trabaja para poder dar un tratamiento empírico adecuado.